Hoy vamos a hablar sobre la maternidad. Cuando el amor nos hizo humanos. Y entonces a lo largo de este PowerPoint vamos a contestar la pregunta que probablemente emerja en ustedes acerca de por qué el amor de la madre allá en la prehistoria nos hizo humanos. Pero antes de esto, comenzamos con la etimología de tres palabras importantes que están en este texto: maternidad, amor y humanos. ¿Qué significan? La maternidad tiene una etimología muy particular, viene del latín mater y del protoeuropeo le viene ese mater al latín. El protoeuropeo es el idioma antiguo del indoeuropeo, que hoy en día contiene 443 lenguas y dialectos, y es hablado por 3.000 millones de personas en el mundo. Con esto les quiero indicar la importancia de esta palabra madre, que trasciende, que va a lo largo de todas las culturas del mundo. Significa sustancia, materia prima, matriz primaria con la que están hechas todas las cosas. De ahí viene también la palabra materia. Y está formado por el balbuceo infantil ma, que reduplicado nos da mamá, y el sufijo contractivo ter. Es notable que en casi todas las lenguas del mundo, mamá se parece mucho. Hay muy pocas excepciones donde madre se dice con una palabra completamente opuesta a este sonido mamá. También en la lengua rústica indoeuropea, qué interesante, significa parte dura y leñosa del árbol por oposición a las ramas. Qué interesante, porque quiere decir entonces que este tronco sustancial, medular, ¿verdad?, que sostiene las ramas, es la visión de una madre que sostiene sus hijos, que pueden ser sus hijos biológicos, que pueden ser sus hijos adoptivos, o aquellos sobre los cuales vuelca su maternidad espiritual. ¿Cuántos tipos de maternidad tenemos? La biológica, todas las vicisitudes entre la unión de las dos células germinales, fecundación, por supuesto embarazo, parto, posparto, puerperio, son las vicisitudes biológicas, muchas compartidas con el resto de los animales. Desde ya nosotros demoramos mucho más tiempo en nuestro embarazo que la mayoría de los animales, pero estamos hablando de la parte biológica. Hay una maternidad cultural, es decir, no es lo mismo el sentido de la madre en las comunidades latinas, nuestras, hispanas, que el sentido de la maternidad en las comunidades sajonas acá en los Estados Unidos o las comunidades en Japón. Es decir, es muy diferente. También no cabe ninguna duda que el concepto de maternidad no es lo mismo hoy que hace 60, 70 años acá en Estados Unidos. Hoy prácticamente el concepto de maternidad se está diluyendo, y vamos a ver de qué manera. Y luego tenemos una maternidad espiritual. La maternidad espiritual es esa maternidad que, aunque no tengamos un hijo, no querramos tenerlo o no pudimos, debemos volcar hacia las personas que amamos. Por ejemplo, podemos ser maternales con nuestros adultos mayores, con nuestros hijos, con nuestras amistades. Podemos ser maternales con la comunidad. Podemos ser maternales con el medio ambiente. ¿Cuántos ecocidios están sucediendo? No cuidamos el medio ambiente. Entonces, yo puedo no ser madre, pero puedo cuidar ese medio ambiente, y ahí estoy ejerciendo esta función, que en este caso sería simbólica, de la maternidad. Mi amiga Raiza Perró, que hoy no vino, pero estuvo en la conferencia anterior, en su ciudad natal de Hollywood, ella todas las mañanas anónimamente recoge las basuras de las playas. Está ejerciendo una tarea maternal dirigida al medio ambiente. Y por supuesto, esta maternidad del universo es la que le da origen a estos tres tipos de maternidad, inclusive la biológica. ¿Por qué? Porque no cabe duda
que el universo es un gran útero que gesta la vida y la preserva. Los objetos celestes, los planetas, que no son objetos, sino que son seres, los planetas, las estrellas, las galaxias, están contenidas en ese gran útero por millones y millones de años. La vida es refugiada en este gran universo. Fíjense que Platón decía que el universo es un organismo vivo e inteligente, que contiene la vida y que sabe cómo hacerlo. A tal punto, en la hipótesis Gea, que es sobre la Tierra, sabemos que la Tierra es un organismo vivo que regula la temperatura corporal como un ser humano, que regula sus ciclos. Entonces tenemos que empezar a ver la naturaleza como corresponde, ¿verdad? Y entonces, lo que es arriba es abajo, decían las antiguas religiones asiáticas, en el mismo tiempo que lo decían los griegos en la época de Platón. Lo que es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir? Que esta maternidad del universo se derramó como un rayo de luz sobre todo el universo, pero además sobre la especie humana. Y la especie humana, específicamente en el seno de una mujer, vale decir, en el vientre de una mujer. ¿Por qué? Porque está ese mensaje, quiera o no quieras ser madre, te guste o no te guste. El mensaje del universo está en nuestro vientre. Conservemos la vida, vamos a protegerla en la medida de lo posible desde ya. Y entonces eso también es el mensaje del universo puesto en la mujer. Este mensaje lo descubrieron los varones prehistóricos, y fíjese que de los Pirineos a Siberia se encuentran cientos de estatuillas, de estas tipo de estatuillas, no tienen más de 4 centímetros. Y no es una celebración a la obesidad, porque en aquel momento no existía. Es una celebración a la maternidad, los pechos henchidos, el vientre pletórico, ¿de qué? De vida. Y entonces el varón prehistórico veía que la tierra daba frutos, árboles, semillas, flores, y que la mujer daba un fruto de su vientre. Y entonces eso solo la puso en la consideración de un ser iluminado, de un representante de la tierra, a tal punto que a partir de ese momento se consideraba a la mujer sinónimo de la naturaleza. Era lo mismo, mujer y naturaleza, ¿verdad? Claro, el varón no hacía las conexiones necesarias desde ya, no sabía que él también intervenía en eso. Pero de todas maneras, claro, cuando se enteró que, porque bueno, conectó, tomó a la mujer sabiendo que con ella podía reproducir y tener hijos para llevarlos a la guerra. Pero esto fue, por supuesto, muy atrás en el tiempo, cuando comenzaron las guerras. Y entonces, claro, ese milagro de la mujer con el vientre henchido, que se iba de pronto a la vera de un río, se cubría la boca por los gritos, por el dolor, y solita le daba luz a ese hijo, lo sacaba, o se tomaba con fuerza de las ramas, y llegaba a la comunidad con un bebé entre los brazos. Eso era un milagro. Las primeras mujeres fueron sacerdotisas, las primeras mujeres fueron chamanes, los primeros médicos, las primeras sanadoras eran mujeres. Por esto, por el mensaje del universo, que ya aquellos hombres que hoy llamamos primitivos, pero no lo son, porque me parece que los primitivos estamos siendo nosotros hoy en día, ya habían descubierto esta sacralidad. Para ampliar el tema les dejo en mi canal de YouTube unifamilia.com, la maternidad en la historia. Un programa en WLRN, una entrevista de 28 minutos. Yo iba allí por muchos años a presentar especiales de educación y de historia. Ahora, ¿cuál es la etimología de la palabra amor? Y van a ver que se parece a mamá, que es lo mismo. Amor viene de la palabra latina que también deriva del indoeuropeo ama. Ama es amor y también puede ser mamá, la voz infantil para llamar a la madre. Entonces, qué preñada de posibilidades, de fertilidad que tiene estas palabras, la madre y el amor de la madre.
Hubo un gran científico que nos dijo que la ecuación del amor mueve el universo, porque el universo contiene la vida, pero ¿quién lo movió por primera vez en ese Big Bang cuando estalló el movimiento? Hay una fuerza primigenia del origen, que es una fuerza que están estudiando los científicos y que este científico que yo ahora les voy a mostrar lo articuló muy inteligentemente. Esa fuerza primaria es una fuerza que todo lo une y todo lo lleva al centro y lo conserva. Es decir, es una fuerza de origen centrípeta, que va todo al centro, lo que une, lo que conserva. En contraposición tenemos la fuerza centrífuga, que es la que está prevaleciendo hoy. Si nosotros vamos a un tambor de lavado de ropa vertical, vemos en las paredes cuando el ciclo termina que está pegada la ropa en las paredes. Esto quiere decir que lo eyectó hacia afuera. ¿Por qué? Porque disgrega, porque lo lleva todo a la destrucción. Es el Eros de los griegos, el dios del amor, en contraposición del dios de la muerte, el Tánatos griego. Es la fuerza centrípeta, la pulsión de vida que hablaba Freud, y la pulsión de muerte sería la fuerza centrífuga. La energía de vida es esa fuerza centrípeta. Y la energía de muerte es la fuerza centrífuga. Esto es lo que está prevaleciendo hoy, que hemos olvidado, por supuesto, esto de la maternidad está como pasado de moda, ¿verdad? Y entonces estamos viviendo a pura fuerza centrífuga, desuniéndonos, desgarrándonos, y por eso tenemos los fenómenos sociales que tenemos. Albert Einstein está allí con su primera niña, Eliezer, su niña mayor. Cuando creció se fue a vivir a otro país y él comenzó a estudiar. Ustedes saben que él fue el creador el científico más destacado del siglo XX, creador de la teoría de la relatividad, y sus papeles académicos contribuyeron al desarrollo de la física cuántica. Entonces él le escribe a su hija mayor y le dice: esto que te voy a decir va a sonar igual que sonó en mi tiempo cuando hablé de la teoría de la relatividad. Nadie lo va a creer. Pero bueno, y él decía: para dar visibilidad al amor he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. La ecuación más célebre de él es la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces él dice: si en lugar de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar al mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, imagínense la velocidad de la luz, ya es una barbaridad, al cuadrado es algo impensado, ¿verdad? Llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Si queremos que nuestra especie sobreviva, el amor es la única respuesta. Y agregaba, y por eso hoy el mundo científico está empezando a estudiar esta fuerza, porque él aconsejaba que así fuere, que comenzaran a trabajar sobre esta energía. Y entonces quedaría así la fórmula, ¿no? La energía es igual al amor por la velocidad de la luz al cuadrado. Les dejo en mi canal de YouTube nuevamente El amor desde la física del universo, en WLRN, una entrevista de 28 minutos que realizaba cuando presentaba estos especiales allí. Ahora bien, este amor de madre, sin duda, dio origen a todos los otros amores conocidos hoy bastante desvirtuados: el amor romántico, el amor hacia la familia, que también se está desintegrando, el amor a uno mismo, que tiene que ser sano, pero que hoy es puro narcisismo, egoísmo. El amor a la naturaleza, lo que hablábamos antes: cuidemos la naturaleza. Nuestro planeta es un organismo vivo que estamos adentro de él. Y yo traje esta matrioska, ¿no? Porque este es el universo, ¿verdad?
Y entonces el universo en una forma y en un patrón determinado lo que está haciendo es reproducir planetas, materia interestelar, estrellas y nosotros. Vale decir que estamos hechos, como decía Carl Sagan, de la misma materia interestelar que está hecho todo el universo. Los mismos elementos, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, están en nosotros, ¿verdad? Somos, por decirlo así, polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Y también el amor al semejante que se está perdiendo, el amor al semejante, y por supuesto el amor a los amigos. Acá hay toda, al haber desaparecido el foco central, porque cuando queremos destruir una sociedad, tenemos que destruir la familia. Cuando queremos destruir la familia, vamos a destruir la médula de la familia, que es la madre. Y ustedes me dirán, ¿por qué no el varón? Porque el mensaje de Dios, como ustedes quieran llamarle, Dios, ciencia, universo, está puesto en nosotras mujeres, aunque no tengamos hijos. Preservar la vida, cuidarla, actuar con empatía y compasión hacia el semejante, cosas que tampoco hoy vemos muy a menudo. ¿Qué significa humano? Este es el hombre de Vitruvio, de Da Vinci. ¿Cuál es la etimología de humano? Y acá viene una revelación. Humano viene del latín humanus, que proviene de la tierra, significa. Cuando nosotros hablamos de humano, hablamos de hombre, pero las feministas se ofenden mucho, porque cuando usamos hombre, ¿por qué no usamos mujer? ¿Por qué? Porque hombre no es sinónimo de varón, ese es el tema. Tenemos que entender que hombre viene del latín humus, que significa tierra, polvo, y por lo tanto es sinónimo de humanidad. Por eso se usa el masculino inclusivo hombre, para hablar de la especie humana, no es sinónimo de varón. Para comprender entonces el tema de la humanidad, del fenómeno humano, tenemos que acceder al conocimiento rápido del proceso de hominización y el proceso de humanización, que son dos caras de una misma moneda. Y ahora vemos, el proceso de hominización, desde el punto de vista de Guzmán Palomino, que es uno de los tantos científicos, ocurre cuando un linaje de primates, 6 millones de años atrás en África, empieza una transformación lenta, ¿hacia qué? Hacia la humanidad, hacia transformarnos en humanos. Entonces pasan los millones de años, 4 millones de años, aparece el antecesor del humano, Australopithecus, y 2.5 millones de años aparece el género Homo. De ahí viene hombre, el género humano. Que hubo como 15 humanos, pero que todos perecieron, porque no tenían la habilidad que llegamos a tener nosotros, que aparecimos como hombre, Homo sapiens sapiens, hace 100.000 años sobre la Tierra. Es decir, que millones de años atrás ya había géneros de hombres, estaba el habilis, que hacía herramientas, que tenía cierta inteligencia. Pero este Homo sapiens sapiens, ¿qué quiere decir? Hombre que piensa, hombre que sabe. ¿Qué sabe qué? Que sabe que es un hombre, que sabe que es un ser humano. Tiene conciencia debido al desarrollo de su cerebro, a la distribución de la masa cerebral, tiene lo que se llama conciencia de orden superior. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que podemos autorreflexionar, vernos, hacer esa inversión y vernos a nosotros mismos. Eso es conciencia de orden superior. Los animales tienen conciencia de orden inferior, que es una conciencia práctica, tienen conciencia del frío, del cambio de clima, de que tienen hambre, del amor o del maltrato, pero no tienen conciencia, no saben ningún animal de la creación, a excepción del Homo sapiens sapiens, nosotros, sabe qué es y a qué especie pertenece. Si podemos dar estas charlas justamente porque estamos reflexionando sobre nosotros mismos. De modo que, sí. Pregunta, ¿usted conoce cuándo vino el vocabulario en esta secuencia que presenta? Sí, el Homo sapiens sapiens se destacó y se disparó respecto de los demás
porque fue capaz de desarrollar el lenguaje simbólico, es decir, todo el arte, la música. Fue capaz de desarrollar pensamiento simbólico, el lenguaje. Antes había sonidos, articulaciones, pero por primera vez con el Homo sapiens sapiens se empieza a generar el lenguaje. Perdió el vello corporal y tiene lo que llama neotenia, que es justamente esta capacidad de seguir aprendiendo. Tenemos una infancia más prolongada que el resto de los animales. Lo de los animalitos, un caballito nace, se para y se va, y sale a caminar. Nosotros no, nosotros necesitamos todo un proceso, llama neotenia. Entonces eso nos distinguió a nosotros y apareció todo el arte parietal, ¿no? El arte de los dibujos de las cuevas, ¿verdad? Que se encontraron. Entonces, Emmanuel Kant se preguntó en su momento, ¿cómo es que se pasó de la animalidad a la racionalidad? ¿Cómo pasamos de los instintos a la cultura? Y entonces escribe un artículo que lo coloca aquí, en este libro, Paz Perpetua y otros ensayos, que se llama Conjeturas sobre los comienzos de la historia de la humanidad. Entonces él toma a Adán y Eva, ¿no? Y nos dice que el predominio del amor, de la experiencia estética, surge a partir del desarrollo de lo visual. Porque los animales antes estaban sobre la tierra, por eso los animales tienen un gran olfato. Nosotros tenemos poco olfato, pero la visión. Al erguirse en dos piernas, se liberaron las manos para la creación, pero también para las caricias. La creación de las pinturas, ¿verdad? Y también para el amor. Este tacto unido a la visión, nos dice Emmanuel Kant, nos dio saber y descubrir un adentro de las cosas. Y empezamos a conocer los interiores de la otra persona, empezamos a mirar a los ojos, empezamos a acariciar y comprendemos que allí hay algo más, que es justamente lo humano. Y empieza a sentarse las bases del espíritu y del alma en esos tiempos tan oscuros, de lo que él llama el Edén primordial, y en la religión es así, ¿verdad? De modo que el proceso de hominización termina, porque ya hace 50.000 años se desarrolló nuestro cerebro, y así el cerebro de hace 50.000 años lo seguimos teniendo hoy en día. Es decir, que todavía seguimos adaptados para vivir en una sabana africana. Y estamos aquí, en una cultura completamente distinta. Entonces, el proceso de humanización continúa porque todavía no se ha terminado, y por eso estamos como estamos, ¿no? ¿Verdad? Y esto lo dice Fernando Savater, nos dice: los seres humanos son programados en cuanto a seres desde el punto de vista biológico, pero no en cuanto a humanos. Nos dice Levi Bernard, no nacemos humanos, nos hacemos humanos. La humanidad no es una forma de ser, es un destino, y esto me gustó mucho. Es un destino, desarrollar las aptitudes, desarrollar las cualidades que nos pueden hacer compartir con los demás de una manera cualitativa, de una manera mejor de lo que estamos haciendo ahora. También lo dice el gran fenomenólogo Husserl, dice: ser humano significa salir del orden natural y penetrar en la esencia humana. Esta esencia humana del espíritu, esta esencia humana del amor, esta esencia humana que contiene el concepto de maternidad en la mujer desde ya. Nos hemos alejado mucho de nuestras bases biológicas, pues yo creo que significa ser humano salir del orden natural, pero hay cosas de la naturaleza que tenemos que conservar. Hay cosas que son imprescindibles porque nos hacen ser quienes somos. Entonces, en medio de este caos tan tremendo, ¿verdad?, que estamos viviendo, ¿perdimos el rumbo hacia la humanización? Yo creo que sí, que lo perdimos. Allí atrás en el tiempo, 100.000 años atrás, el Homo sapiens, desarrollando su lenguaje, sus capacidades, no solamente para el arte, sus manos se liberaron también para construir herramientas. El Homo sapiens sapiens tenía pensamiento precientífico y pretecnológico. Se puso en el camino de la humanización, pero resulta que ese camino lo sorteó, lo saltó. Y entonces, sin haberse humanizado completamente,
sin continuar ese proceso, llegamos al hombre moderno, el hombre de hoy, ¿verdad? Este hombre que domina la tecnología, que domina la ciencia, que pone el hombre en la luna y en otros planetas, que descubre el interior del genoma humano y todos sus misterios, el ADN, que crea robots que en pocos años van a ser indiferenciados, no se van a poder diferenciar un robot de un ser humano. Ese hombre no es un hombre humano, sino que es un Dios, se ha creído un Dios. Vamos a modificar los destinos del hombre. Porque cuando uno es un ser humano y tiene desarrolladas esas cualidades, tiene mesura en las acciones que toma. Y acá en estas sociedades no hay. Hay un libro que les recomiendo de Harari que se llama Sapiens, de animales a dioses. Porque en lugar de ir de animales a seres humanos y completar el proceso de humanización, nos fuimos a ser dioses, dioses de la creación, y entonces también dueños de la vida de los demás y de la propia. Para mí somos dioses de papel que en cualquier momento se pueden romper, dioses de barro, dioses que no tienen consistencia, y de hecho estamos viendo cómo nos estamos autodestruyendo, ¿verdad? En lugar de ir hacia la humanización, nos fuimos hacia la robotización, ¿verdad? Por eso cuando a mí en la televisión, en los medios, en las entrevistas me preguntan, ¿nos estamos deshumanizando? Yo digo no, porque no llegamos a ser seres humanos aún, nos estamos robotizando, pero hicimos un skip de este proceso tan importante del ser humano. Porque la humanización es el eslabón perdido. Cuando aparecen algunos huesos por ahí en las excavaciones arqueológicas, los arqueólogos dicen, no, este es el eslabón perdido. No busquemos ese eslabón perdido que tiene forma humana, ¿verdad? Busquemos el eslabón perdido que es la sabiduría materna del universo, que viene y que nosotros tenemos un cerebro, una central de control, que podemos, digamos, comprenderlo, esta sabiduría materna que puede salvarnos. Y atención que no estoy hablando de que las madres tienen que tener más hijos, no, estoy hablando de este sentido del cuidado del otro, y que si las madres tienen más hijos que los cuiden también, y si no que no los tengan, pues tienen que ir a trabajar o tienen que de pronto estudiar, o está bien, quieren ser empresarias, quieren realizarse, está bien que lo hagan, pero que dejen la maternidad para cuando pueden hacerse cargo de los niños. En el contrato social, Jean-Jacques Rousseau nos dice algo muy bueno. El hombre nace bueno, pero es la civilización la que corrompe esa bondad originaria. Yo soy rusoniana, no sé ustedes. Está Thomas Hobbes que dice, el hombre nace malo. Yo creo que, como él indica, el hombre se va corrompiendo a través de la creación cada vez más compleja de instituciones sociales, ¿verdad? Y va perdiendo, digamos, va perdiendo la poca humanidad que había contraído allá en la prehistoria, ¿no? Ese Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que es hombre, ahora en realidad no sabe hacia dónde va, porque no tiene idea de los peligros a los que nos estamos enfrentando. Fíjense lo que ahora hacemos nosotros, ¿no? Estamos hablando de la maternidad, de esta maternidad de manera, digamos, general. La psicología nos indica que tenemos que dejar llorar a los niños y que se consuelen solos. Entonces el niño lo que aprende es a dormirse. Sí, se duerme solo, porque sabe que mamá y papá no vienen a cubrir sus necesidades. Entonces cuando el niño es grande y nosotros queremos ingerir en su vida, él no nos va a consultar nada, porque aprendió muy atrás en el tiempo, cuando era un bebé, que papá y mamá no atienden mis necesidades. Entonces esto es algo que tenemos de alguna manera que poder desarrollar y poder hacer conciencia de esto, ¿verdad? En España está el movimiento de las no madres, mujeres de 20, 25, 28 que se ligan las trompas,
porque dicen que ya no quieren ser madres, que están desilusionadas quizá de los padres, porque esta es una era del divorcio, y entonces son una especie de Fausto, que ustedes que Fausto hizo un pacto con el diablo, con Mefistófeles, ¿no? Que creía que iba a ganar mucho, pero terminó siendo un desastre. Pues estas chicas a los 32, 30, quieren tener un hijo y no van a poder, porque es irreversible ese proceso. Los movimientos feministas que advocaron por las diferencias dilemáticas, no las diferencias complementarias, es decir, algo del hombre se complementa con algo de la mujer y hacemos un todo realmente muy fértil para la sociedad. Todos los movimientos feministas, a excepción del feminismo de la diferencia, advocaron por las diferencias dilemáticas, a ver quién es mejor, hombre o mujer. Entonces yo quiero ser de alguna manera como el hombre, porque el hombre es mejor. Entonces no solo lo quiero destituir, sino que además quiero ser como él y adquirir todas sus posibilidades y su fuerza física. Entonces estamos desvirtuando el equilibrio del universo, la noche, el día, la luna, el sol. Nos están diciendo que necesitamos opuestos complementarios. Varón y mujer somos opuestos complementarios. Llegamos a situaciones extremas por esta falta de humanización y de conciencia materna. Doctora, sí. Esa situación que se está presentando, digamos, en estos momentos, donde niñas de 8 años, que yo creo que ahí vale la palabra madre, ¿no?, aceptan, por ejemplo, que se hagan cirugías. Sí, exacto. Son unas niñas. Es una barbaridad. Merece usted ese es una barbaridad, es un despropósito, es una perversión de la naturaleza, perdón. Y lo más triste es que lo pueden hacer sin el consentimiento de los padres. Hay clínicas acá en Miami que están advocando por eso. Justamente yo me enteré porque me encontré en un restaurante que estaba con mi esposo, con María Elvira Salazar, con la que yo tuve programas de televisión hace algunos años. Y ella me cuenta de esta que está ocurriendo. Tenemos que hacer algo porque esto está ocurriendo. Digamos, están llevando a nuestros niños a hospitales a que se operen cuando no, pero no tiene, exacto. Exacto. Exactamente. Es decir, que es los griegos decían, para ellos el peor pecado, no era pecado porque no, pero era como un pecado, era la desmesura, la llamaban ibris. Es decir, la desmesura tiene que ser siempre castigada. Es decir, yo tengo que actuar con mesura, con equilibrio. Cuando me voy a un extremo, como está pasando ahora, estoy en la desmesura, ¿verdad? Y entonces en las tragedias griegas están justamente señalados los castigos a la desmesura griega. Si quieren ustedes, no hay mejor novela que tenga todos los elementos que ustedes quieran que las tragedias griegas. Entonces, realmente ahí es la expresión justamente de lo humano. Y acá otro caso. Esta es Levin. Es el primer hombre trans que está en un puesto de poder, que es la subsecretaría de salud, ¿verdad?, que la colocó el presidente Biden. Y Levin, la vez pasada me llama el padre Alberto, porque ella tiene una propuesta para reemplazar madre por productora de óvulos. Y además que esto se enseñe a los niños en las clases de ciencias y además que empiecen ya desde el preescolar. Productora de óvulos, no es dar a luz, es salir del vientre. Es decir, queremos desnaturalizar un hecho biológico tan importante, nodal, constitucional del ser humano, de la psiquis, de la emoción de un ser humano. Y la llevamos nada más que a una máquina que produce óvulos. Podemos analizar por qué este hombre, que es hombre, lógicamente no puede tener hijos, puede llegar a estar de acuerdo con esto, pero la idea la saca de una clínica de Alaska, ¿verdad?, que ya lo están haciendo. Entonces le parece muy bien que esto suceda. Y con esto otras atrocidades como considerar el aborto al momento del nacimiento. Aborto al momento de nacimiento. Hace 3 años una mujer colombiana, yo fui a hablar a uno de los medios,
nadie le hacía un aborto, entonces llegó a término y consiguió una clínica que le hiciera ese favor de sacarle al niño, y fue un aborto porque una vez que nació lo dejaron allí morir, no le hicieron las maniobras respiratorias adecuadas y el niño murió. Entonces, este es el mundo en el que estamos viviendo, que estas cosas están, porque se habló en el debate de anoche de los presidentes, de los a esta locura, que estamos llegando de hablar, porque eso ni siquiera se tiene que proponer, ni siquiera tiene que estar sobre la mesa. Y sin embargo lo estamos proponiendo. Que pareciera que a nadie le importa. Es una cosa insólita, estamos tan insensibles a este tipo de temas que yo me quedo aterrada, y entonces la gente va y vota por una persona, por ejemplo, como Biden. Claro. Y toda esa sarta de ministros que tienen, que lo que hacen es llevarnos prácticamente al comunismo. Es lo que estamos viviendo. Y la gente, lo que pasa, al margen de la política que tú señalas, el tema es que es una época sin sentido, donde se ha perdido el sentido de la vida, se ha perdido el norte, porque entre otras cosas, el norte ¿quién lo da? La madre en el hogar, el faro a la distancia. No hay madres en el hogar, la familia se está destruyendo como la conocemos. Y lo que decía la doctora al comienzo, que obviamente los ataques vienen por la madre y por la familia. Al tú de tener una familia absolutamente disfuncional y descompuesta, pasa todas esas cosas porque no hay un control. Exactamente. Recordemos esto, los abogados, los políticos, vienen de familias así. Claro. Este es el tema. Entonces tenemos que tener cuidado los hijos que estamos criando ahora, los nietos. Sí. Cristina, yo quiero felicitarte por traer este tema a la palestra, por dar luz en esa oscuridad tan impactante que nos está rodeando desde hace mucho tiempo. Dijiste algo muy importante para mí, que esto no debería estar en el tapete. No, o sea, ¿cómo se le puede ocurrir una atrocidad a alguien y que encima eso se apruebe? Eso es algo que yo no puedo concebir. Y por supuesto tiene que ver con todo lo que tú has mencionado desde que empezaste a hablar. Nos saltamos la humanización. Estas son las consecuencias. Exactamente, porque creemos que somos humanos, nada más que porque tenemos este cuerpo y 1500 centímetros cúbicos de cerebro, pero no es así. No hemos desarrollado nuestro sentido humano. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo dije, yo no voy a ver el fin del mundo. Y la verdad que no sé si no lo voy a ver, porque como están las cosas, yo no sé si estamos más cerca de una situación de implosión, porque el fin del mundo no tiene por qué ser que el mundo explote, ¿verdad?, por una bomba atómica, pero puede ser una guerra de todos contra todos, una sociedad ultraviolenta como estamos viendo ahora. Y entonces eso es lo que tenemos que evitar, lo que podemos hacer estudiando un poco todo este tema del fenómeno humano. Es muy importante hablar con nuestros niños de esto, hablar del proceso de hominización, en donde este linaje de primates empezó a desarrollarse lentamente por millones de años hasta llegar a ser un ser humano. No quiere decir todos los primates, porque hoy en día hay primates, pero quiero decir, un linaje, parte de eso, se fue desarrollando. Quizá no tan linealmente como lo hizo Leroy, que es el esquema que yo les dije, pero porque la vida es más ramificada, es el árbol de la vida, no tiene ramas, pero da una idea exacta de toda esa evolución. Ese proceso mágico de la naturaleza, para nada, porque llegamos a ser seres humanos en definitiva. ¿Para qué? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. Y hoy les decía también que hay mucho sinsentido en la vida, no hay un norte. Por eso surgen una serie de neurosis, de violencia, de ira, que se observan. ¿Por qué? Porque es la falta del sentido de la vida, que es tan importante. La neurosis noógena, por ejemplo, es una neurosis, el suicidio noógeno, es decir, no se suicida la persona
por un trastorno mental, de personalidad, por un trastorno mental. No se suicida por altruismo, para dejar dinero, se suicidan porque tienen falta de sentido de la vida. Hace 60 años se suicidaban nuestros abuelos, hoy se suicidan nuestros jóvenes, porque no les estamos dando el norte. Exacto. Y entonces ocurre esto, tan tremendo. Albert Einstein decía, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Hagamos un análisis con este cerebro de Homo sapiens, de hombre que conoce, de hombre que piensa, de hombre que puede autorreflexionar. ¿Para qué? Para que nuestro futuro sea relativamente mejor. Era lo que dice Meryl Streep, que me gustó. La maternidad tiene un efecto humanizador. Todo se reduce a la esencia. Entonces, estas charlas son justamente para mantener viva esa llama del cambio que necesitamos a partir de la humanización, a partir de la maternidad que tenemos que tener en el mundo con todos aquellos que están con nosotros, con aquellos que queremos, con nuestra familia. Tener hijos hoy en día, los niños son casualties, ¿no? Son daños colaterales, ¿no? ¿Por qué? Porque no está ese esfuerzo en ser madre y estar con ellos. Así que bueno, si este video les ha gustado, les pido que hagan clic en mi canal de YouTube, lo compartan y también en la campanita que se suscriban. Y a todos ustedes les agradezco mucho. Si les ha interesado el material, lo pueden volver a ver en mi canal de YouTube y compartir esto. Gracias.